Español 5303. La lingüística aplicada. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. Capítulo 12. C pasiva refleja. Esquema del capítulo 12. En este capítulo vamos a hablar de una construcción muy común en el español que se conoce como C pasiva refleja. Empezaremos nuestra discusión con una definición de C pasiva refleja o C impersonal en construcciones impersonales. Aprenderemos que una construcción impersonal es una en que el hablante pone menos énfasis en el papel del doer o del participante principal. Por lo tanto, veremos que el énfasis en el doer desde la voz activa a la condición resultante llega a ser de menos importancia. También hablaremos de las reglas para la formación de C pasiva refleja o C impersonal. Veremos específicamente cómo opera C impersonal con sustantivos inanimados y con sustantivos animados. Veremos que la animidad del sustantivo en estas construcciones determina la función gramatical que el susodicho sustantivo tiene en la oración. Por ahora, podemos decir que en las construcciones C pasiva refleja, los sustantivos inanimados funcionan gramaticalmente como el sujeto, mientras que los sustantivos animados son complementos directos. También hablaremos de la eliminación y reemplazamiento de los sustantivos animados e inanimados con C pasiva refleja o C impersonal. Y también hablaremos de la formación y el uso del dativo de interés o involucramiento implicado. También hablaremos del uso de C pasiva refleja con los verbos reflexivos. Por último, haremos algunas observaciones generales sobre C pasiva refleja o C impersonal al final de este video. Es importante notar que estas construcciones que vamos a discutir se conocen por varios nombres: C pasiva refleja, C impersonal y C indeterminado. En este capítulo los usaremos indistintamente y por consiguiente son sinónimos. Parte 1. Construcciones impersonales. 1. Desde la voz activa a C pasiva refleja. Este semestre hemos hablado de varios tipos de oraciones: transitivas, intransitivas, copulativas y oraciones con verbos de clima. La mayoría de las oraciones que hemos discutido hasta ahora han tenido un doer o un participante principal que lleva a cabo la acción. Ahora bien, vamos a examinar varios tipos de oraciones que hemos estudiado este semestre y veremos el grado al que cada tipo de oración enfatiza o no la importancia del participante principal. Por ejemplo, consideremos la siguiente oración de la voz activa: el niño rompió la ventana. Esta oración representa la fórmula básica esqueletal para las oraciones transitivas: sustantivo más verbo más sustantivo. El orden de las palabras es indicativo de un idioma cuya estructura sintáctica es mayormente sujeto, verbo, objeto. El niño ocupa la posición inicial de la oración y por lo tanto recibe el mayor énfasis e importancia. Si cambiamos esta oración a una oración topicalizada o de Direct Object Advancement, la oración se leería así: la ventana la rompió el niño. Aprendimos que en las oraciones topicalizadas, el sustantivo de complemento directo se antepone al verbo y generalmente ocupa la posición inicial de la frase. Dijimos que cuando se promueve el sustantivo de complemento directo antes del verbo, estamos poniéndole más importancia al sustantivo de complemento directo, ya que ocupa la posición inicial de la oración. Acuérdense de que el Direct Object Advancement requiere el uso de un clítico de complemento directo redundante que se antepone a la forma finita del verbo. En esta oración, la palabra la se refiere al sustantivo de complemento directo, la ventana. Ahora bien, si cambiáramos esta oración a la voz pasiva, el resultado sería: la ventana fue rota por el niño. Vemos que en las oraciones de la voz pasiva, el objeto directo de la oración de la voz activa ya llega a ser el sujeto gramatical de la oración de la voz pasiva.
Ya que la ventana es el sujeto y que también ocupa la posición inicial de la oración, la ventana es el elemento que llega a tener más importancia en la oración. En cambio, el niño, que antes era el sujeto gramatical en la oración de la voz activa, ahora es el complemento de una preposición en la oración de la voz pasiva. Se puede decir que la ventana es el enfoque principal de la oración, mientras que el doer se relega a la posición de un sintagma preposicional y ya no es tan importante como lo era en la oración anterior. De la voz pasiva nos pasamos a una oración de condición resultante. La ventana está rota. Fíjense en que la fórmula básica esqueletal de una oración de condición resultante es sujeto gramatical, una forma del verbo estar, más el participio pasivo que funciona como un adjetivo. También noten que las oraciones de condición resultante carecen de un participante principal o doer. En esta oración se ha omitido al niño por completo, ya que en la mente de la persona que habla, el papel del doer no es importante. De condición resultante nos pasamos a una oración de sé impersonal o sé pasiva refleja. Se rompió la ventana. En esta oración, el sujeto gramatical es la ventana, un sustantivo inanimado. El verbo romper es un verbo transitivo, lo cual quiere decir que hay que tener un complemento directo. Se, en esta oración, funciona gramaticalmente como el complemento directo. Una traducción literal al inglés sería The window broke itself. Fíjense que en esta oración no hay ninguna indicación de un participante principal o un doer. Por ejemplo, si alguien dijera la carretera fue bloqueada, una pregunta lógica a esta declaración sería ¿quién la bloqueó? En cambio, con la oración se bloqueó la carretera, la pregunta ¿quién la bloqueó? Sería ilógica aquí. Con las oraciones de la voz pasiva hay la implicación de que alguien ha llevado al cabo la acción, mientras que con sé pasiva refleja no lo hay. Ahora bien, ya estamos listos para hacer algunas observaciones. 1. La voz pasiva solo es posible con construcciones transitivas. Nosotros aprendimos que solo es posible generar oraciones de la voz pasiva con verbos transitivos. Por ejemplo, Don Quijote fue escrito por Cervantes. El verbo escribir es transitivo. En cambio, el verbo caer es un verbo intransitivo y por consiguiente no es posible generar una oración de la voz pasiva. Por ejemplo, cualquier hablante del idioma rechazaría la siguiente oración. El libro fue caído del estante. 2. De la voz activa a sé pasiva refleja, hay menos énfasis en el doer o el actor principal. Hasta se puede decir que las oraciones de sé pasiva refleja ni siquiera implican un actor principal. 3. En el inglés no tenemos sé pasiva refleja, solo tenemos hasta condición resultante. 4. En español se usa sé pasiva refleja cuando el doer no es importante. Parte número 2. Sé impersonal o sé pasiva refleja. Número 1. Uso principal. Sé impersonal nos permite hablar de una acción o acontecimiento sin ocuparnos del participante principal o el doer. Por ejemplo, Spanish is spoken here. Se habla español aquí. Cigarettes are sold here. Se venden cigarrillos aquí. En estas oraciones no nos importa la persona que hace la acción de hablar o de vender. 2. Sé impersonal no puede usarse con verbos que no tienen un participante principal o un doer. Por ejemplo, se puede decir llovió, pero no se puede decir se llovió. Se puede decir hay poca cerveza, pero no se puede decir se hay poca cerveza. Cuando el verbo no puede tener un participante principal, por ejemplo llover, nevar o haber, no es posible generar oraciones de sé pasiva refleja. Parte número 3. Reglas para la formación de sé impersonal o sé pasiva refleja.
Ahora vamos a ver cómo se forman las oraciones de sé pasiva refleja con los siguientes sustantivos: el libro, los libros, la chica, las chicas. Regla número 1. Introduzca se como señal de no doer en particular. Para indicar que no nos importa la persona que lleve al cabo la acción, hay que introducir se en la oración. Regla número 2. Conjúguese el verbo en el singular cuando el sustantivo inanimado es singular. Si el sustantivo inanimado es plural, conjúguese el verbo en el plural. Regla 2. Ve, ven, ve, ve. Regla número 3. El sustantivo que acompaña al verbo es a. El sujeto gramatical si es inanimado, o sea, no humano, o b. El complemento directo si es animado, o sea, humano. Regla 3. Ya que los sustantivos el libro y los libros son sustantivos inanimados, van a funcionar gramaticalmente como el sujeto en la oración. La chica y las chicas son sustantivos animados y por lo tanto van a funcionar gramaticalmente como el complemento directo y necesitamos usar la a personal. El resultado con estas oraciones es: se ve el libro, se ven los libros, se ve a la chica, se ve a las chicas. Ya que los sustantivos inanimados en las oraciones con se pasiva refleja funcionan como el sujeto gramatical y los sustantivos animados funcionan como el complemento directo, debiéramos repasar la fórmula esqueletal básica para las oraciones transitivas. Sujeto opcional, más lo o los, más verbo transitivo, más a opcional, más sustantivo. Se usa la a personal con sustantivos animados y nada con los sustantivos de complemento directo inanimados. Esto nos va a servir cuando lleguemos a la eliminación y reemplazamiento de los sustantivos en oraciones con se pasiva refleja. Parte número 6. Se impersonal y la eliminación y reemplazamiento de los sustantivos. Fórmula. Hemos examinado dos construcciones diferentes con se pasiva refleja que dependen de los sustantivos que acompañan al verbo. La primera posibilidad es se más verbo singular o plural más sustantivo inanimado. Si el sustantivo es inanimado, aprendimos que funciona gramaticalmente como el sujeto de la oración en construcciones con se pasiva refleja. La segunda posibilidad es se más verbo singular más a personal más sustantivo animado. Si el sustantivo es animado, aprendimos que funciona gramaticalmente como el complemento directo en las oraciones de se pasiva refleja. Por lo tanto, tendremos que usar reglas diferentes para la eliminación y reemplazamiento de los sustantivos con se pasiva refleja. Ahora bien, vamos a repasar las reglas para la eliminación y reemplazamiento de los sujetos gramaticales. A continuación verán las reglas para la eliminación y reemplazamiento de los sujetos gramaticales. Ya que los únicos sujetos que tenemos con las construcciones con se pasiva refleja son inanimados, solo tenemos que fijarnos en parte de esta regla. Cuando se eliminan los sujetos inanimados, no los reemplazamos nunca. Por ejemplo, se ve la carretera, se ve. Se ven las carreteras, se ven. Ya que carretera y carreteras son sujetos inanimados, no los tenemos que reemplazar cuando los eliminamos. Ahora bien, reglas para la eliminación y reemplazamiento de los complementos directos. Cuando se elimina el sustantivo de complemento directo, hay que reemplazarlo con un clítico. Por ejemplo, se ve al obrero, se lo ve o se le ve. Se ve a los obreros, se los ve o se les ve. Ya que el obrero y los obreros son sustantivos de complemento directo, cuando los eliminamos los tenemos que reemplazar con un clítico.
El uso de lo, le o los o les depende del dialecto del español. Lo que sí se puede notar es que hay una preferencia por usar el pronombre le o les, e incluso para las personas que no suelen ser leístas. Hay un problema con las construcciones se pasiva refleja. Muchas veces los hispanohablantes varían en su percepción de estas construcciones. No saben si el sustantivo funciona como el sujeto gramatical o como el complemento directo. Para repasar, se usa se pasiva refleja en el español cuando hay un participante principal implícito. Consideramos las oraciones a continuación. Se vende cerveza, se alquila motos, se repara máquinas. Fíjense en que dos de las oraciones se consideran gramaticalmente incorrectas. Lo que pasa con estas oraciones es que la persona que habla percibe los sustantivos inanimados como el complemento directo de estas oraciones, cuando en realidad son sujetos gramaticales. También parece que estas personas piensan que el clítico se es una especie de sujeto gramatical, tal como es usted, él o ella. Al preguntarles a estas mismas personas sobre la eliminación y reemplazamiento de los sustantivos, cuando eliminan las palabras, por ejemplo, la cerveza, motos o las máquinas, no las reemplazan, lo cual es un indicio de que son sujetos gramaticales inanimados y no complementos directos. Lo que evidenciamos aquí es un tipo de esquizofrenia lingüística. Por un lado, creen que son complementos directos, pero por otro, los tratan como sujetos gramaticales y por lo tanto no los reemplazan cuando los eliminan. Si estos sustantivos realmente fueran complementos directos, al eliminarlos las personas tendrían que reemplazarlos. El resultado sería se la vende, se las alquila y se las repara. Y son oraciones gramaticalmente incorrectas con construcciones se pasiva refleja. En cambio, consideramos las siguientes oraciones que se consideran gramaticalmente correctas. Se vende cerveza, se alquilan motos, se reparan máquinas. El análisis de estas oraciones es diferente si el hablante percibe los sustantivos animados como el sujeto gramatical y no como el complemento directo. Evidencia. A continuación verán algunos ejemplos incorrectos de se pasiva refleja. Los ejemplos a continuación son de España, del Ecuador, la República Dominicana y del Perú. Fíjense en que la confusión con los sujetos animados e inanimados en la formación de se pasiva refleja se encuentra en todos los países y no importa el nivel de formación o el estado socioeconómico de las personas que confunden estas construcciones. Lo que pasa en esos ejemplos es que los hablantes creen que los sustantivos inanimados funcionan gramaticalmente como el complemento directo, cuando en realidad son sujetos gramaticales. Parte número 5. El dativo de interés o involucramiento implicado. En el español hay una construcción conocida como el dativo de interés o involucramiento implicado. A continuación verán la fórmula para esta construcción. Se más pronombre de complemento indirecto, más verbo singular o plural, más un sujeto inanimado. 1. Se usa el dativo de interés con acontecimientos inesperados. Por ejemplo, se me cayeron los libros, se le olvidó la llave en casa, se nos descompuso el carro. 2. El pronombre de complemento indirecto que se encuentra entre se y el verbo indica involucramiento implicado de alguien más. 3. La construcción pone menos énfasis en el doer. Por ejemplo, she forgot her books, se le olvidaron los libros, I lost my key, se me perdió la llave, our car broke down, se nos descompuso el carro. Fíjense en que una oración como se me rompió el vaso se traduce literalmente al inglés como the glass broke itself on me. El dativo de interés pone más énfasis en el objeto inanimado y menos énfasis en la persona involucrada en la acción.
Fíjense en que el dativo de interés o involucramiento implicado no existe en el inglés. Parte número 6. Sé pasiva refleja con verbos reflexivos. Para formar el equivalente de sé pasiva refleja con los verbos reflexivos, hay que usar uno o la tercera persona plural del verbo para indicar que no hay ningún participante principal que lleve al cabo la acción. Por ejemplo, la forma más común que se usa para decir to have breakfast es la forma no reflexiva del verbo desayunar. Si alguien quisiera comunicar la idea de one eats breakfast, se puede introducir se como señal de no doer en particular. El resultado es se desayuna. En cambio, tenemos una variante dialectal en que el verbo desayunarse se usa, así que el verbo se conjuga como cualquier verbo reflexivo. Me desayuno, te desayunas, se desayuna, etc. Según la primera regla en la formación de sé pasiva refleja, hay que introducir se en la oración como señal de no doer en particular. El resultado sería se desayuna, una oración incorrecta en el español. Cuando uno quiere emplear una forma de sé pasiva refleja con los verbos reflexivos, hay que introducir uno en la oración en vez de se. El resultado correcto sería uno se desayuna. Por ejemplo, si alguien quisiera decir one eats breakfast in Spain around 8 a.m., la forma estándar sería se desayuna en España a eso de las 8. La variante dialectal para los que usan el verbo desayunarse reflexivamente sería uno se desayuna generalmente en España a eso de las 8. También es posible usar la tercera persona plural para indicar no doer en particular. Por ejemplo, se abre a las 9 o abren a las 9. Sé pasiva refleja con el verbo arrepentirse. El verbo arrepentirse es un verbo inherentemente reflexivo en todos los dialectos del español. La tercera persona singular de este verbo es se arrepiente. You, he, she repents. Si uno quisiera usar este verbo en una construcción sé pasiva refleja, de acuerdo con la primera regla, tendríamos que introducir se como señal de no doer en particular. El resultado sería se arrepiente, una oración gramaticalmente incorrecta. Cuando se usa un verbo reflexivo en una construcción sé pasiva refleja, se usa uno o la tercera persona plural para comunicar la idea de no doer en particular. El resultado es uno se arrepiente. Por ejemplo, in Catholicism, one can repent before dying. Las dos posibilidades para indicar no doer en particular son: en el catolicismo uno puede arrepentirse antes de morir, o en el catolicismo pueden arrepentirse antes de morir. En este capítulo hemos estudiado la formación de sé pasiva refleja en el español. Aprendimos que los sustantivos inanimados funcionan gramaticalmente como el sujeto. Por ejemplo, se venden revistas en esa tienda, se reparan computadoras aquí, se alquilan carros en Rent-A-Wreck. También aprendimos que los sustantivos animados o humanos funcionan gramaticalmente como el complemento directo en las construcciones de sé pasiva refleja. Por ejemplo, se ve a muchos estudiantes en la biblioteca, se respeta a los profesores, se elige a un presidente. Ya que tenemos sustantivos que tienen diferentes funciones gramaticales con sé pasiva refleja, las reglas que se usan en la eliminación y reemplazamiento de los sustantivos varían dependiendo de la función gramatical. Los sustantivos inanimados, siendo sujetos gramaticales, no se reemplazan cuando se eliminan, pero los sustantivos animados que funcionan como complementos directos en las construcciones de sé pasiva refleja se reemplazan con críticos cuando se eliminan. También examinamos el uso de sé pasiva refleja con los verbos reflexivos y que para comunicar la idea de no doer en particular tenemos que usar uno o la tercera persona plural del verbo.
Por último, sé pasiva refleja o sé impersonal no existe en el inglés y por lo tanto esta construcción puede presentarles mucha dificultad a los principiantes del español. Ejercicios para el capítulo 12. A continuación verán los ejercicios que tienen que hacer para el capítulo 12. Fin de capítulo 12.